Buenos días, tarde o noche. Mi nombre es Juan Pablo Chaparro y junto con mi compañero Gerson Javier Tapia hemos realizado el presente trabajo investigativo denominado como Minería Ilegal en Colombia, impactos, desafíos regulatorios y estrategias para su erradicación. Primeramente, las 5 palabras clave que se estará manejando en el presente trabajo son minería ilegal, Colombia, impacto ambiental, contaminación y ríos y recursos hídricos. Asimismo, van a encontrar que el objetivo general será el analizar las repercusiones sociales, económicas y ambientales de la minería ilegal en Colombia. Esto se da para evaluar su magnitud y las consecuencias en el desarrollo sostenible del país. Asimismo, sus objetivos específicos serán primero identificar los efectos sociales más relevantes de la minería ilegal en Colombia, asimismo como el examinar el impacto ambiental que la minería ilegal tiene en la biodiversidad del país. Y por último, el evaluar el impacto económico de la minería ilegal en Colombia. Ahora bien, empecemos diciendo que uno de los fenómenos más complejos y destructivos que enfrenta Colombia en la actualidad es precisamente que es la minería ilegal. Pues este problema no solo constituye una amenaza ambiental de grandes proporciones, sino que también afecta profundamente las estructuras sociales, económicas y políticas del país. A través de un enfoque cualitativo, se busca analizar con profundidad las consecuencias y causas estructurales que de esta actividad se obtiene, así como los desafíos que enfrenta el Estado colombiano para erradicarla. Primer punto será la justificación del estudio. Empecemos diciendo que la minería ilegal es una actividad que ha venido creciendo de forma alarmante en Colombia, pues según datos de la ONU, estos son datos tomados en el 2023, el 73% de las explotaciones auríferas identificadas vía satélite en 2022 eran ilegales. Este dato pone en evidencia la magnitud del fenómeno y su expansión territorial, así también como la urgencia del estudio para erradicar la necesidad de comprender cómo esta práctica afecta a la sostenibilidad del país, tanto desde una perspectiva ecológica como desde una visión socioeconómica. Es esencial también visualizar las múltiples repercusiones que tiene la minería ilegal para formar políticas públicas integrales, efectivas y sostenibles. En segundo punto, será la relevancia del enfoque metodológico, pues se ha adoptado en el presente proyecto un enfoque cualitativo, porque la minería ilegal no puede entenderse únicamente desde cifras o indicadores económicos, pues esta problemática implica relaciones de poder, dinámicas culturales, conflictos armados y forma exclusiva social e institucional que requieren ser explotadas mediante técnicas que permitan captar la complejidad del fenómeno. La metodología utilizada incluye también el análisis documental, entrevista a profundidad y revisión de literatura académica, normativa y de organismos nacionales e internacionales. El tercer punto será estructura del programa. Estructura del problema, en el cual el documento identifica y analiza los efectos más graves de la minería ilegal en 3 dimensiones: ambiental, social y económica. El primero, el ambiental, se reporta una devastación sin precedentes, pues deforestación masiva, contaminación de cuerpos de agua con mercurio son pan de cada día, en el cual destruyen el ecosistema estratégicos como páramos y bosques tropicales, así como la pérdida de biodiversidad de regiones como el Chocó, la Amazonía, Antioquia y el sur de Bolívar, que son algunas de las más afectadas, o en otras palabras son
unas de las 28 departamentos que son afectados por esta problemática. Ahora bien, desde un punto de vista social, se describe el impacto directo sobre las comunidades desplazadas, forzadas y violentadas por reclutamiento forzado, explotación infantil y laboral, perdiendo las tradiciones culturales y su cultura del tejismo social. Las más afectadas, como siempre, son las comunidades indígenas, que se ven alejar de su cultura por una guerra que, para empezar, ni siquiera es suya. El Estado, la problemática del Estado no les obliga a ellos enfrentarse a este problema de guerrilla que tiene el país, pero son sus territorios, son territorios de los grupos armados y el Estado pues simplemente no hace nada. En lo económico, por la parte económica se evidencia que esta actividad evade impuestos, debilita la institucionalidad general, así como sus condiciones laborales tan precarias, y fomenta la economía informal del Estado. Esto ha dejado pérdida de más de 2 billones de pesos anuales, que por causa de la evasión fiscal deriva de la minería ilegal, según lo que se dice desde la Contraloría General de la República. En el último punto se tocará lo que son las preguntas y objetivos de la investigación. Como ya sabemos, el trabajo se orienta por una pregunta problemática central. ¿Cuáles son los impactos sociales, económicos y ambientales más significativos de la minería ilegal? Esto respondámoslo muy fácilmente, y es que complementa con preguntas secundarias que exploran las causas estructurales, las fallas normativas, las respuestas estatales, el papel de las comunidades y las posibles estrategias para la transmisión hacia una minería sostenible. El objetivo general lo que busca es analizar las repercusiones de esta actividad para evaluar su magnitud y las consecuencias en el desarrollo sostenible. Asimismo, los objetivos específicos permiten desglosar este análisis en 3 grandes ejes: los impactos sociales, ambientales y económicos. Buenas noches, mi nombre es Gerson Tapia y yo complementaré la parte de esta sustentación del tema ya expuesto por mi compañero Juan Pablo Chaparro, que es la minería ilegal en Colombia. Este estudio fortalece también una revisión de antecedentes históricos de la minería ilegal, que se remontan desde la época colonial hasta la época contemporánea. Se identifica cómo esta actividad ha estado vinculada a prácticas extractivas desreguladas por las leyes aquí en el país y en otras partes del mundo. Apropiación violenta de recursos, explotación de comunidades y ausencia de control estatal. En las últimas décadas, el crecimiento del precio del oro y la debilidad institucional ha incentivado el auge de la minería ilegal, muchas veces relacionada con redes del narcotráfico y grupos armados, que mayormente son quienes controlan ¿cómo se diría? A esos grupos ilegales. Eso no es que controlan la explotación de eso. La respuesta institucional y políticas actuales sobre la minería ilegal. Esta investigación analiza las acciones del actual gobierno, incluyendo militarización de las zonas donde se incurren estas prácticas, zonas que ha afectado de manera grave esa práctica, como son el Chocó, zonas en el Bolívar, Antioquia, que son las zonas que más sufren con
con esos actos ilícitos. Entonces, el gobierno actúa de forma que lo que más pueden hacer, lo más complejo, lo más rápido, por así decirlo, no lo complejo, sino lo más rápido, es la explotación de maquinaria amarilla, que es con la que mayormente se realizan esas labores. Y no obstante, también concluye que estas medidas han sido insuficientes y en ocasiones contraproducentes. Sin la inclusión de alternativas económicas viables y sin el fortalecimiento institucional. Entonces, basándonos en eso, para el gobierno ha sido una tarea muy difícil excluir esos grupos de esas zonas, ya que por más maquinaria amarilla que el gobierno haya acabado, ellos se van, pero ellos vuelven, porque el gobierno no le presta la atención que merece esas zonas. Ellos enseguida los desprotegen, no dejan las zonas militarizadas, sino que las militarizan por épocas, por meses, por días. Entonces, una propuesta y mirada a un futuro sobre ese problema. El trabajo propone una mirada integral y sostenible. Erradicar la minería legal no solo requiere corrección, sino también prevención, educación ambiental en las zonas donde se producen estos actos. Las regiones afectadas deberían garantizar derechos colectivos para tratar de erradicar eso de alguna forma, sino que también hay un factor que es la pobreza, el nivel económico que hay en la zona, que eso obliga a las personas a trabajar en esas empresas, no empresas, sino dentro de esos grupos ilegales. En conclusión, esta investigación contribuye significativamente a un debate nacional sobre la minería ilegal, relevando su carácter multidimensional y necesidad de una solución estructural. Aporta elementos como para la comprensión de sus causas profundas y de sus devastadores efectos. Y propone vías para avanzar hacia una Colombia donde la extracción de recursos naturales no se convierta en sinónimo de destrucción, violencia y pobreza, sino que contribuya a la alza económica de las regiones y del país, pero tratando de enfocarse en una forma de avanzar hacia cómo legalizar el oro que ahí se explota o el material que estén explotando en esa zona. Esto es todo, muchas gracias.